vamos a ver todo lo necesario para aplicar un buen aprendizaje basado en retos. Cada uno de los 7 pasos, algunos los acorté para que fuera más rápido. Luego vamos a ver un ejemplo y finalmente cómo se integra la inteligencia artificial en todo esto. El primer paso es la gran idea. Va a ser un concepto muy amplio que se quiere abordar. Debe ser atractivo y relevante para los estudiantes y además debe ser importante para la sociedad. Temas de sostenibilidad, sustentabilidad, reducción de la violencia, la escasez de agua, la escasez de energía, calentamiento global, el cambio climático. De ahí pueden surgir muchos problemas. Entonces son esas fuentes de problemas o fuentes de ideas que necesitan solución. Y ya que se tiene la gran idea, se pasa a las preguntas fundamentales que van a surgir de esa gran idea. Es decir, estas preguntas fundamentales tienen que reflejar los intereses y las necesidades de los estudiantes y de la comunidad a la que pertenecen. Puede ser desde su salón de clases hasta su colonia, su calle, su ciudad o su país. Y van a identificar lo más importante de la gran idea para contextualizarla. Si han elegido el tema del cambio climático, entonces a lo mejor una pregunta fundamental sería ¿cómo reducir el cambio climático? ¿Qué está provocando el cambio climático? ¿Cuáles son los factores que han desencadenado el cambio climático? ¿Qué pueden hacer los estudiantes para revertirlo o para solucionarlo? Luego viene el reto. Se va a dar respuesta a las preguntas fundamentales. Las respuestas a las preguntas fundamentales serían los retos, que deben ser soluciones específicas, innovadoras, perspicaces, realistas y deben ser acciones concretas y significativas que solucionen verdaderamente las preguntas fundamentales que se le hicieron a la gran idea. Y una vez que se conoce el reto, ahora sí vamos a ver todo lo que son las guías, preguntas guía, actividades guía y recursos guía. Las preguntas guía van a ser generadas por los estudiantes que están llevando a cabo el aprendizaje basado en retos y que ya llevaron todo ese proceso de reflexionar en la gran idea, reflexionar en las preguntas fundamentales y en el reto. Y ahora se van a plantear las preguntas guía. ¿Qué son esas preguntas guía? Es llevar a cabo un proceso metacognitivo por parte de los estudiantes para identificar qué sí conocen del reto para llevarlo a cabo y qué desconocen. Y hacer ese inventario de conocimientos que sí tienen y conocimientos que necesitan adquirir. Ese proceso metacognitivo también se lleva a cabo en el aprendizaje basado en problemas y ese inventario es súper importante porque además de que se está llevando a cabo una estrategia metacognitiva, también va a servir para la siguiente parte que es las actividades guía. En las actividades guía, lo que se va a hacer es a partir de esas preguntas guía, de lo que no saben, se van a llevar a cabo experiencias de aprendizaje o actividades guía, específicamente para atacar el cuerpo de conocimientos que les falta adquirir o de habilidades que les faltan desarrollar. Y esas experiencias de aprendizaje van a responder a esas preguntas guía que todavía no tienen respuesta. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a partir de recursos guía. Entonces, por eso las preguntas, las actividades y los recursos están muy relacionados entre sí. ¿Cuáles son esos recursos guía? Pues son en qué se materializan las actividades. Pueden ser podcast, pueden ser sitios web oficiales, pueden ser videos, documentales, lecturas o expertos. Por ejemplo, en ese caso, su docente sí puede fungir como un experto en el tema. Si es el caso, pueden invitar a un experto a que les dé una plática del tema fundamental, de la gran idea, del reto que quieren solucionar. Y también eso serviría como un recurso guía y sería parte de una actividad guía. Y por último, tenemos la solución y la evaluación y publicación. Entonces, respecto a la solución, no es única. Como es un reto que tiene muchas facetas, muchas maneras de abordarse, entonces recordemos que no nada más va a existir una única solución, pueden existir diferentes soluciones. Por esa razón, si en un gran grupo se hacen diferentes grupos pequeños, cada grupo puede tener una solución distinta y se puede trabajar un reto para toda la clase y así no contextualizar un reto para cada grupo pequeño. Esa solución debe ser reflexiva, concreta y realizable. Debe ser claramente articulada, es decir, se debe entender cómo paso a paso se va a llevar a cabo. No puede ser nada más algo difuso, no puede ser nada más algo abstracto o buenas ideas o buenas intenciones, pero sin mecanismos de articulación, ¿ok? Tiene que ser claramente articulada y finalmente debe estar presentada en un formato
multimedia publicable, ya sea un reporte, un artículo, un blog, un pitch en video, como ustedes deseen o como se decida dentro del grupo. Y finalmente la evaluación comparte mucho con el aprendizaje basado en proyectos, porque si se dan cuenta la solución es como un proyecto, entonces la evaluación de un proyecto pues normalmente va a ser una rúbrica. Se va a establecer la rúbrica y cuáles van a ser los criterios, qué tan conectado está la solución con el reto, la precisión del contenido, la claridad en la comunicación y en la implementación de la solución, la eficacia del reto, el proceso de definición de la solución, la documentación y también en la publicación, pues que también estuvo publicado, si fueron los medios correctos, el impacto que generó la solución, todo eso se va a evaluar. Entonces, a través de estos 6 o 7 pasos, si dividimos la evaluación y publicación en 2 pasos, nos quedan 7 pasos. Eso es el aprendizaje basado en retos. Pero ¿cómo se lleva a cabo? O sea, porque ahorita yo les acabo de enlistar lo que contiene el aprendizaje basado en retos, pero ¿cuál es el paso a paso? ¿Cuál es el roadmap para poder yo llevar esto a la práctica? Pues aquí está. El aprendizaje basado en retos, paso a paso. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? El paso número 1, tenemos que configurar nuestro entorno de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Como va a ser un proyecto, yo lo que les recomendaría es, por ejemplo, ya sé que ustedes sean instructores y estén trabajando con un grupo en una corporación o en una empresa, o que sean docentes y estén trabajando con su grupo en un aula, ¿ok? Se tiene que configurar un entorno de trabajo, sin duda. ¿Qué es un entorno de trabajo? Va a ser esa plataforma de gestión de proyectos. Yo a lo mejor estoy hablando como muy de manera laboral, pero tan sencillo como tener un Trello o a lo mejor un Miro o un Mural o cualquier gestor de proyectos que a ustedes se les acomode, o es más, hasta puede ser un calendario compartido, Google Sheets compartido o de Google Docs compartido, en donde se vayan dejando la responsabilidad de las fechas, los roles, aunque es más difícil llevarlo a cabo en esas plataformas. Existen plataformas específicamente para proyectos como ClickUp, como Trello, como Atlassian, etc. Pero en el gestor de proyectos que ustedes quieran, para que les sirva como canal de comunicación, como acceso a las actividades y recursos guía, y que esté disponible siempre para los estudiantes. Entonces tiene que estar en la nube, tiene que estar en internet, para que todo el mundo pueda acceder a eso. El paso número 2 sería la selección y la introducción, y ahora sí ya empezaríamos con a lo mejor un proceso reflexivo de lluvia de ideas para definir esta gran idea, para describirla, para plantear las preguntas fundamentales, para establecer el contexto y ahora sí identificar el reto, o si no se quiere dar esa libertad hasta ese punto de que los estudiantes o los participantes del aprendizaje basado en retos elijan su propio reto, ya que se hizo todo ese proceso reflexivo, el docente o el guía de aprendizaje puede llevar como ciertos retos ya preestablecidos, predefinidos por la persona, y nada más se enfocan en elegir 1, 2 o 3 retos. El paso número 3 sería la formación de equipos. Y aquí viene la parte multidisciplinaria. Si están en un contexto más corporativo, va a ser más fácil tener un equipo multidisciplinario, porque vamos a tener psicólogos, ingenieros, licenciados en diferentes ramas y campos del conocimiento. Pero si están a lo mejor en una institución educativa, va a ser más difícil tener esas distintas disciplinas, pero pueden ser a lo mejor distintas personalidades, distintos enfoques, distintos gustos, distintos intereses, que haya diversidad en diferentes cosas. Diversidad en conocimientos, diversidad en roles y diversidad en responsabilidades. De acá nos vamos a ir al contrato didáctico, porque eso sí, todos los participantes del aprendizaje basado en retos tienen que estar conscientes de cómo van a ser evaluados. Y el cómo van a ser evaluados tiene que ser un contrato con esas personas. Desde el inicio, en conjunto, se tiene que establecer la rúbrica de cómo se va a evaluar el proyecto final, cuáles van a ser esos criterios, qué es lo que tienen que hacer para sacar la mejor calificación, cuáles son los riesgos si no sacan una buena calificación, etc. Luego viene el diseño de las preguntas guía. Aquí otra vez viene este proceso reflexivo, metacognitivo por parte de cada pequeño grupo, en el que van a establecer cuáles son esos conocimientos, su inventario de conocimientos que sí dominan para solucionar el reto, y cuál es el inventario de conocimientos que les falta conocer o dominar para poder explorar esos conocimientos y establecer una especie de mapa de aprendizaje. Es decir, un checklist de, ok, me falta esto y esto. Y ahora sí,
viene la parte de las actividades y los recursos. Ahora, pueden ser experiencias autodirigidas o autogestionadas, o pueden ser experiencias guiadas también. Ahí no hay un pleito. De hecho, hasta la transmisión de conocimientos se valdría en este punto porque formaría nada más una pequeña parte de toda la metodología. No es que sea una metodología tradicional completamente, pero sí se vale a lo mejor una exposición, una pequeña clase, se vale muy bien en esta parte. De aquí vendría un periodo para construir un prototipo de la solución, probar la solución en un entorno controlado y ajustar esa solución. ¿Qué solución? Depende del reto. Puede ser una solución como, por ejemplo, algo físico, o sea, un desarrollo físico, tecnológico, o puede ser algo más computacional, software, o puede ser más una estrategia nada más. Puede tener diferentes naturalezas la solución. Recuerden que no hay una sola solución, ¿ok? Luego va a venir la implementación y finalmente la evaluación y la publicación. Recuerden que la evaluación va a ser con la rúbrica y la publicación puede ser a través de artículos, puede ser reportes, pueden ser videos, puede ser un blog y se tiene que exponer forzosamente, si no, no termina de ser aprendizaje basado en retos. Y ahora sí les voy a dar un ejemplo. Supongamos que como gran idea se elige la sostenibilidad. Haya agua para todos, alimentos para todos, energía limpia, renovable, aire limpio. De aquí surgen muchas preguntas fundamentales. Una de ellas puede ser, ¿cómo impacta mi consumo de agua a mi entorno? Entonces, esta pregunta fundamental, ¿cómo impacta mi consumo de agua a mi mundo? Puede tener una respuesta. Mejorar el uso del agua en mi comunidad, en mi escuela o en mi hogar. De esa manera voy a impactar positivamente en mi consumo de agua, porque si yo reduzco mi consumo, entonces impacto positivamente en mi comunidad y hay más agua disponible para todos. Las preguntas guía es: ¿cuánta agua usamos? ¿Cuánta agua se desperdicia? ¿Cómo se puede conservar el agua? Son preguntas que van a guiar el futuro aprendizaje. De aquí, estas preguntas los estudiantes tendrían que revisar si pueden responderlas con el conocimiento que tienen o no. Por ejemplo, ¿cuánta agua usamos? A lo mejor tienen una idea, pero no saben bien. Tendrían que tener una experiencia de aprendizaje para saber cómo contabilizar el agua que usan. ¿Cuánta agua se desperdicia? A lo mejor también tendrían que tener una forma de medir eso. ¿Y cómo se puede conservar? A lo mejor ahí sí conocen, ¿no? Algunas maneras. Esas cosas que les falta conocer se van a conocer a través de esas actividades guía. En este caso, pues serían los fundamentos de cómo conservar el agua, el cálculo de la huella hídrica y las fuentes de agua alternativas. Todo esto van a ser a través de experiencias de aprendizaje. ¿Con qué recursos? Puede ser en sitios web oficiales, por ejemplo, de las comisiones de agua locales. Pueden ser videos y documentales y artículos científicos publicados en fuentes confiables. Una vez que se ha llevado a cabo toda esta revisión de actividades y de recursos, entonces ahora sí se elige la solución al reto. Para mejorar el uso del agua en mi hogar, escuela o comunidad, se va a cambiar el paisajismo escolar para ahorrar el consumo. A lo mejor cambiar por plantas que consuman menos agua, regar menos, etcétera. Y esto va a ser el proyecto. Cambiar el paisajismo para cambiar la huella hídrica de la escuela. Ese proyecto se va a evaluar a través de una rúbrica y finalmente se van a tener como publicaciones afiches escolares para enseñarle a la escuela lo que se está haciendo y por qué se está cambiando el paisajismo, folletos y una junta con la dirección de la escuela para convencerlos de que se haga. Ya estamos por terminar. Nada más les voy a enseñar cómo se puede integrar con la inteligencia artificial generativa. De los 9 pasos que tiene el aprendizaje basado en retos, yo lo podría ver más integrado en el 2, 5, 6 y 7. ¿De qué manera? Bueno, recuerden que la inteligencia artificial generativa es muy buena para generar ideas. Entonces, para la generación de las ideas y de las preguntas fundamentales, yo creo que va a ser muy bueno, y a los estudiantes lo que les tocaría sería diseñar ese prompt y luego, con un pensamiento crítico, evaluar cuál es la mejor idea, cuál es la mejor pregunta, seleccionarlas y determinar que esos son los que van a atacar. Pero la generación de las propuestas puede ser llevado a cabo con inteligencia artificial. También la formulación final del reto, la formulación final de las preguntas guía, algunas propuestas de experiencias de actividades, de aprendizaje, el desarrollo de contenidos y materiales para el docente o instructor se puede llevar a cabo con inteligencia artificial, las plataformas para investigar
con fuentes reales. Yo obviamente no les recomiendo que usen ni Bing, ni ChatGPT, ni BART para consultar fuentes, pero hay muchas plataformas que usan inteligencia artificial en las que sí les recomiendo que encuentren fuentes académicas. Por ejemplo, Research Rabbit, Elicit, Consensus y muchas otras plataformas que les voy a dejar el link en descripción. Luego también para probar el prototipo se puede llevar a cabo ese análisis descriptivo de la prueba del prototipo, y aún con las inteligencias artificiales que generan imágenes, se pueden generar imágenes de cómo se vería el prototipo implementado en un escenario hipotético. Y tener una imagen de eso va a ser muy impactante y muy valioso, tanto para los estudiantes como para las personas de la comunidad o del entorno en el que van a ser desarrollada esa solución. Finalmente, en la evaluación y publicación también se puede aplicar muy bien la inteligencia artificial. La evaluación para el instructor o docente que va a evaluar, porque evaluar esa cantidad de proyectos es descomunal. Entonces, evaluar, por ejemplo, los reportes o todas estas publicaciones. Y también en la preparación de las publicaciones va a ayudar mucho a los estudiantes o a los participantes de la secuencia para preparar todo esto de manera más rápida.